La enseñanza del día de hoy lleva por nombre Dios cuida de nosotros. Y al Espíritu Santo le bastaron 3 versículos para enseñarnos que Dios cuida de nosotros. En la lectura del día de hoy nos vamos a ubicar justamente en el fin, en los últimos acontecimientos del primer viaje misionero del apóstol Pablo, junto a sus 3 acompañantes, los que al menos tenemos registros, Bernabé y Lucas. Ya el tercero había partido un poquito antes. Y el Espíritu Santo, cuando estaba guiando a Lucas en la redacción de esta parte de su libro de sucesos en la iglesia primitiva, quiso tratar un tema que muchas veces pasa desapercibido en la doctrina o en la teología o en las enseñanzas de las iglesias, pero que es sumamente necesario para nuestro crecimiento espiritual, para que nosotros permanezcamos en medio de la fe, a pesar de un mundo turbulento, cruel y malo, palabras que ya hemos conocido en otras enseñanzas del libro de Hechos. Así que hoy Dios nos va a hablar no solo cómo debemos conducirnos en nuestra vida cristiana. El Señor va a tratar directamente con el interior de nuestra mente, con el interior de nuestro corazón y con nuestras emociones. Pero no vamos a partir de un análisis psicológico o motivacional. Vamos a partir de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar respecto a esas situaciones dentro de nuestra cabeza que solo Dios puede comprender. A veces ni nosotros mismos podemos comprendernos en nuestros pensamientos, en nuestros dilemas, en nuestras turbulencias de la vida. Pero hay una promesa incondicional en 3 versículos que el Señor nos quiere enseñar hoy. Para iniciar entonces la enseñanza del día de hoy, vamos a ser honestos en nuestro corazón. Por dicha la iglesia está separadita, por dicha todos tienen mascarilla y la ventaja es que yo no logro enfocarnos de lejos, así que ni siquiera voy a ver qué ojitos están haciendo. Pero vamos a ser honestos en nuestro corazón. Cuando a veces nos sentimos muy desanimados. Normalmente a veces en ciertos días nos sentimos cansados, atribulados, un poquito hartos de las situaciones, pero llegan momentos que no son momentáneos de una hora, que no son lapsos pequeños de mediodía o media tarde o una noche. No, hay veces en la vida que nos sentimos sumamente desanimados. Que harto no logra explicar lo que sentimos en nuestro corazón. Que cansado incluso puede tener una respuesta o una solución bastante rápida. A veces en nuestro corazón nos sentimos totalmente vencidos, sin fuerzas y sin la energía suficiente, un poquito de energía como para levantarme de esos problemas. Y esto no nos gusta hablar en las iglesias, por eso les mencionaba que muchas iglesias no han tocado este tema. Debemos reconocer que a veces sentimos que no valemos ni un 5 y que no vale la pena seguir luchando en el camino de la vida cristiana. Y el silencio rotundo que se hizo en la congregación me confirma que todos hemos pasado por esto. Y que el Señor hoy nos está tocando la llaguita. Nuestra llaguita en nuestro corazón. Ese corazón que muchas veces se ha sentido desanimado y sin fuerzas para salir de ahí. Peor aún, hablemos entonces de la consecuencia de ese desánimo. Las ganas de dejar todo, absolutamente todo botado. No solo el camino de la vida cristiana que ya lleva su propia cruz,
que lleva su propio peso, que lleva su propio cansado, tan así que Jesús mismo tuvo que advertirnos qué debíamos hacer con el cansancio, dárselo a Él. No solo hablemos de esa consecuencia o ese primer pensamiento frente al desánimo que es dejar la vida cristiana botada. Hablemos también de los compromisos que hemos asumido en la vida. Qué ganas de dejar el trabajo botado, que es lo primero en lo que pensamos. Qué ganas de dejar este pacto botado. Qué ganas de dejar la familia botada. Qué ganas de enfocarme únicamente en yo y olvidarme de todos a mi alrededor. Personas, de olvidarme de las cosas, de olvidarme incluso de los tratos y relaciones. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí en nuestra vida hemos pasado por el desánimo. Y en alguna ocasión hemos pensado en dejar todo botado. Y aquí es donde viene el Espíritu Santo a decirnos: hey, yo sé lo que usted está sintiendo. Hey, yo sé lo que usted está pensando. Y es lo que el Señor nos va a enseñar hoy. Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 21 al 23. A diferencia de las enseñanzas de las semanas pasadas, el pasaje del día de hoy no es largo. No nos habla de grandes sucesos, no nos habla de grandes milagros, no nos habla de cómo la gente en una ciudad vio el poder sobrenatural del Señor, se convirtió e inició una iglesia. Hoy 3 versículos nos van a enseñar que en la vida cristiana no todo es obras milagrosas y señales manifiestas, que a veces las decisiones de la vida cristiana surgen del corazón y no de lo exterior. Entonces dice Hechos capítulo 14 versículo 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, estamos hablando de las ciudades que el apóstol Pablo y su equipo misionero habían pasado enseñando. Este es el puro final del primer viaje misionero. Estamos hablando de la ciudad de Listra, donde Pablo casi fue asesinado o probablemente asesinado, no lo sabremos hasta que estemos en el cielo, a través de pedreada, lo lapidaron, pero la iglesia que se fundó en ese lugar lo levantó, sea de la enfermedad, del dolor o sea de la propia muerte. Y ahí hablábamos de que el joven Timoteo probablemente vio ese milagro. Y de hacer muchos discípulos, después de muchos convertidos en esa ciudad, volvieron a Listra, Antioquía, a Iconio y a Antioquía, las 3 ciudades de la provincia de Galacia, donde en el primer viaje misionero habían predicado Pablo y su equipo misionero. ¿Para qué volvieron a las ciudades? Para confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. 3 versículos para enfrentar los problemas de nuestro corazón. Lucas ha dedicado muchísimos pasajes, ha dedicado extensamente a explicar cómo fue el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ha dedicado tiempo, ha dedicado detalles, ha dedicado descripciones para hablarnos cómo Dios fue haciendo la obra en cada una de las ciudades de Galacia. Y viene el fin del primer viaje misionero. Y como cristianos estamos acostumbrados a que lo mejor se deja para el final. Entonces el final del primer viaje misionero debió ser con bombos y platillos, como estamos acostumbrados los pentecostales, ¿o no? Si habíamos hablado de conversiones milagrosas, de señales,
de gente demoníaca siendo liberada o siendo enfrentada como Bar Jesús, de gente en estatus muy altos siendo convertida o toda la iglesia, toda una ciudad escuchando la palabra de Dios. Si eso fue lo que pasó durante el primer viaje, para el final debió haber quedado lo mejor. Y más de una persona como Lucas, que le encanta describir, que le encanta dar detalles, que le encanta hacer contrastes. Pero no el final, la descripción del final del primer viaje misionero se resume a 3 versículos. Sin bombos y platillos, sin señales milagrosas, sin ciudades enteras escuchando el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene otra intención con esos 3 versículos. Y no es describirnos cómo la iglesia creció y se multiplicó en palabra y en milagros. Es tratar directamente al corazón de los creyentes. Y aquí recuerdo las palabras de Eclesiastés: hay tiempo para todo. Hay tiempo para las grandes señales externas y los milagros manifiestos, pero hay tiempo también para hacer introspección en el corazón. Examinar cómo estamos, cómo andamos, cómo nos sentimos. Como pentecostales estamos muy acostumbrados a las obras manifiestas, a las señales, los prodigios, el levantamiento de muertos, las manifestaciones del Espíritu Santo. ¡Qué bien todo eso! Pero el Espíritu Santo está diciendo: hey, yo también inspecciono corazones. No me quedo con las grandes manifestaciones, con las grandes conversiones, con las ciudades convertidas. No, también me interesa cómo está el corazón de una sola persona. Y en esos 3 versículos, acerca del final del primer viaje misionero, el Espíritu Santo ¡pum!, se mete directamente en el interior de nuestro corazón y nos hace preguntarnos si estamos desanimados, si estamos intentando dejar todo botado, cómo nos sentimos, cómo andamos. Qué duro, ¿verdad? Que lo confronten a uno así de esa manera. Porque muy fácil es entrar en las manifestaciones externas, más cuando hay mucha gente. Es muy lindo brincar, danzar, cantar cuando lo hacemos todos juntos, porque yo nada más me meto en la masa y soy uno más. Pero cuando el Espíritu Santo aleja a todos, me pone a mí en el centro, me enfoca las luces y me pregunta directamente cómo me siento, ahí sí estoy en un problema. Porque a veces no quiero reconocer cómo me siento. Pero la palabra, no soy yo, es la palabra. Y hoy tocaba este tema en la serie. Es el Señor entonces el que nos está preguntando cómo nos estamos sintiendo. ¿Cuáles son nuestras emociones? Y frente a esa pregunta, frente a esa confrontación del Espíritu Santo, frente a Él sacándonos a la luz y haciéndonos preguntas delicadas, ¿qué nos quiere enseñar Él entonces? Hay 3 promesas en esos 3 versículos. La primera promesa es que Dios tiene interés por mi ánimo. Dios no solo tiene interés en las ciudades convertidas, en la buena palabra, en la confrontación del mundo de las tinieblas, en señales y prodigios. Dios también tiene interés por mi ánimo. Por eso al final del primer viaje misionero, el Espíritu Santo encomienda a Pablo y a sus compañeros a regresar a las ciudades donde habían predicado. Y recordemos un poquito el contexto de esas ciudades. En las 3 quisieron matar a Pablo y a Bernabé. El Espíritu Santo los estaba haciendo regresar a la persecución. Usted sabe lo que es salir de una ciudad corriendo por la supervivencia y que el Espíritu Santo le diga: hey, devuélvase.
Vaya, predique otra vez a Listra, donde te acaban de apedrear. Vaya, predique a Antioquía, donde toda la ciudad lo sacó usted con palos. Vaya, predique a Chipre, donde la gente del gobierno a usted le estaba difamando. Vaya, regrese a la persecución. Pero ¿por qué hace que Pablo y Bernabé y Lucas regresen entonces a la persecución? Porque el Espíritu Santo los lleva de nuevo a las ciudades donde habían sufrido. Porque el Señor tiene interés por mi ánimo. Al Señor le interesaba animar a los nuevos creyentes en esas ciudades. El Señor estaba muy interesado en esos nuevos convertidos. Tan así que devuelve a sus siervos a la persecución a esas ciudades con tal de animarlos. La palabra ánimo en Hechos 14, en griego tiene una connotación especial. Y le voy a dar un tip para que nunca se le olvide. En el versículo 22, cuando dice los ánimos de los discípulos, utiliza la palabra suje, que no solo se traduce como ánimo, como lo dice la Reina Valera, también se puede traducir como alma. Entonces acuérdense de esto, cuando nuestros abuelos decían, por ahí anda la ánima de, ¿se acuerdan? Ok, es lo mismo, la ánima, el ánimo y la alma. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo quería confirmar, averiguar, alentar los ánimos, me está diciendo que el Espíritu Santo quería alentar, confirmar, apoyar las almas. Y aquí es donde nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene una intención con el interior de uno, no solo con la manifestación externa como el milagro del cojo. Qué bonito fue sano en su pierna. No, ahora el Señor quiere hacer milagros, señales y maravillas, pero en el interior de las personas. Ya hizo las sanidades durante el primer viaje misionero. Todo el cuerpo fue sano, gloria a Dios, pero ahora el Señor quiere sanar el alma. Ahora el Señor quiere tratar con el interior. Teológicamente el alma se define como la mente, la voluntad y las emociones. Así que el Señor sí tiene interés por mis emociones, sí tiene interés como yo me siento hoy, como me siento a la hora siguiente, como me siento al otro día. Si este sentimiento es temporal o ha permanecido el desánimo ahí una y otra y otra y otra vez. El Señor tiene interés en el interior de mi corazón, en mis emociones, y tanto interés tiene que no escatima, no piensa ni siquiera en el riesgo que pueden correr sus siervos con tal de sanar también el alma. Dios no quiere solo que mi cuerpo sea sano, Dios quiere también que mi alma sea sana de mis emociones, de mis estados, de mis pensamientos. Cuando Isaías 53 dice que el Salvador fue molido por nuestros pecados y llevado a la cruz por nuestras enfermedades, no solo se refería a las enfermedades del cuerpo, también se refería a las enfermedades del alma. Tan así que hace, por decirlo así, un segundo segmento del primer viaje misionero, contar de salvar y sanar el alma. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Espíritu Santo?
que Dios tiene interés en nuestras almas, en la sanidad de nuestras almas, en la sanidad de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, decisiones, tanto como le interesa la sanidad del cuerpo. Cristo murió en la cruz también por el estado de mi ánimo. Y Dios puede sanarme. Aunque las situaciones del mundo me abrumen, aunque las pruebas y las dificultades, aunque el peso de la cruz de Cristo me abrume, a veces me ciegue, me lleve a temores y a sustos, el Señor está interesado en esas emociones, en esos abrumamientos, en esos sentimientos. Y el Señor, por medio de la cruz de Cristo, quiere a mí llevarme a la sanidad de mi alma. Él quiere que yo supere ese desánimo, supere esos pensamientos. Él le interesa profundamente mis emociones. Y Él está diciendo, vengan, vengan a mí. Y yo los voy a ayudar a superarlos. Así que si usted siente que está solo, sepa que no está solo. Así que si usted siente que está abrumado, sepa que hay alguien que le está quitando cargas. Sepa que si usted se siente triste, hay alguien que le puede dar gozo eterno. El Señor está esperando darle la medicina que sus emociones y su corazón necesita. El Señor quiere hacer obras de sanidad también en su alma y en mi alma. Al Señor le interesa el estado de mi ánimo. Aunque el diablo, aunque en la soledad me digan que no es así, el Señor está interesado en mí. El Señor está interesado en usted. Segunda promesa con estos 3 versículos. Dios desea que permanezca en la fe. Cuando Pablo y Bernabé hacen ese viaje de regreso, regresan a las ciudades donde fueron perseguidos. Dice el versículo 2 que exhortaban a los creyentes para que permanecieran en la fe, diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si Pablo y Bernabé vivieron persecución, vivieron angustia y lucha donde predicaron, la iglesia no estaría exenta de esa persecución. Si Pablo y Bernabé le heredaron algo a las iglesias que fundaron, fue persecución. Evidentemente la gente odiaba el mensaje del evangelio, los judíos lo consideraban blasfemos y los paganos evidentemente no querían competencia a su credo. Así que la persecución no iba a ser solo para los apóstoles, no. También iba a ser para la iglesia. Ahí de la razón de las muchas tribulaciones que vivía la iglesia entonces que recién habían fundado. Y ahora imagínese, póngase en los pies de esos nuevos creyentes, nuevos convertidos. Niñitos en la fe que tienen que pasar por muchas cosas para madurar, igual que lo hacemos en nuestra vida. Ahora piense en esa etapa de crecimiento espiritual en un contexto de persecución. ¿Cierto no que hubiese sido muy fácil abandonar la fe? Qué bonita fue la primera emoción cuando vimos las señales, cuando escuchamos la palabra. Qué bonito fue la primera intervención del Señor en esta ciudad. Pero ahora sí me vienen tras de mí queriéndome matar. Muy fácil, abandono eso que escuché. Así que era un problema real de la iglesia primitiva. Que la gente abandonara entonces la fe que había recibido. Que dejara la iglesia botada. Y el Señor,
hace que Pablo, Bernabé y Lucas regresen a las ciudades donde habían persecución para asegurarse que esos nuevos convertidos, a pesar del contexto, permanecieran en la fe. La tribulación de ellos era esa persecución, pero ¿cuáles son nuestras tribulaciones hoy en día? Entonces el Señor toma cuidado de ellos y hace que Pablo y Bernabé regresen y les dicen, hey, les exhortamos que permanezcan en la fe. Esa palabra exhortar también tiene otro truquito. La palabra exhortar que utiliza la Reina Valera viene del griego parakaleo. Esa palabra no le suena a algo que usted ya conoce. Muy bien. Es de la misma raíz de la palabra parácletos, la siguiente. Y parácletos es la palabra en griego que designa al consolador. ¿Y quién es el consolador? El Espíritu Santo. En Juan 14:6 lo dice, 16 lo dice claramente. Jesús está hablando, yo les enviaré otro consolador, les enviaré al Parácletos. Y Pablo y Bernabé utilizan casi la misma palabra, parakaleo. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Le rogamos por el Espíritu Santo que permanezcan en la fe. No soy yo me imagino a Pablo hablándoles a esas iglesias. No soy yo el que les ruega que permanezcan en la iglesia. Es el Espíritu Santo que les ruega a ustedes permanecer en la fe. Nosotros les exhortamos parakaleo, pero es el Parácletos el que les está hablando. Permanezcan en la fe. ¿Qué es lo que me quiere enseñar esto? Que es el Espíritu Santo el que día a día me está diciendo, hey, a pesar del desánimo, a pesar de las emociones, a pesar de la tribulación, permanezca en la fe. Porque el solucionar esos problemas es la tarea del Espíritu Santo. Él es el consolador, Él es el abogado, Él es el intercesor. Y como tal va a hacer todo lo posible para que yo permanezca en la fe. Esa no es mi tarea. En la tarea del Espíritu Santo, Él me está diciendo entonces, permanezca, 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 que yo voy a solucionar su desánimo, voy a solucionar sus emociones, voy a sanar su alma. Por Dios, wow. ¿Cómo no entonces voy a permanecer en la fe si hay alguien genuinamente preocupado por rogar ante el Padre por mí? Y si mi corazón está en constante ruego, imagínense cómo está el Espíritu Santo frente al trono. Ahora entiendo por qué. Porque la palabra dice que Él traduce mis oraciones frente al Padre. Porque en medio de mi desánimo, en medio de mi abrumación, yo no soy capaz de transmitirle al Espíritu Santo todo lo que siento. Pero Él como consolador conoce cada esquina de mi corazón. Está tomando nota de cada pensamiento y se lo está transmitiendo a Dios en un mensaje completo e integral. Entonces, ¿cuál excusa tengo para continuar en el desánimo? ¿Cuál excusa tengo para abandonar el camino de la vida eterna si hay alguien que está luchando día a día, hora a hora, para que yo permanezca en él? Y es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene la victoria absoluta porque fue enviado por la glorificación de Jesús cuando Él venció todo en la cruz.
el trabajo del Espíritu Santo ya tiene la victoria. Jesús tuvo que luchar cuando estuvo en la tierra. Jesús tuvo que luchar con tentaciones, de los pecados, con las cargas de sus discípulos, las suyas propias, los seguidores. Y en la cruz tuvo que luchar con el peso de toda la humanidad. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo fue enviado porque ya Jesús hizo su trabajo. Así que el Espíritu Santo en su trabajo tiene vía libre. No hay ninguna dificultad para el Espíritu Santo en consolarme, en animarme, en sacarme de mi desánimo, en sacarme de mis malas decisiones. Él tiene la vía libre. Solo ocupa que yo me entregue entonces a su consolación. Solo ocupa que yo escuche su voz, escuche su exhortación y me comprometa incuestionablemente con Él a permanecer en la fe. Y esto es una decisión de todos los días, de todas las horas, de todos los minutos. Porque las emociones van y vienen. Y en medio de ese vaivén, yo tengo que comprometerme una y otra vez con el Consolador para que Él haga su trabajo, consolarme. Y número 3, Dios cuida de mí. En el versículo 23, la palabra del Señor, el Espíritu Santo por medio de Lucas nos dice que ellos dos constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La razón por la cual Pablo y Bernabé constituyen ancianos en las iglesias que recién habían fundado tiene un propósito mucho más profundo que el que nosotros a simple vista podemos derivar de ese versículo. La palabra ancianos viene del griego presbúteros, lo que en español también se ha dicho presbíteros. En otras versiones o en otros escritos del Nuevo Testamento también vamos a escuchar las palabras en griego episcope, es decir, obispos en español, o poimen, pastores en español. La palabra presbíteros hace referencia a los más ancianos, a los que tienen más experiencia en la vida. La palabra obispos hace referencia a la supervisión y la palabra pastores hace referencia al cuidado. Las tres, aunque se utilizan de forma diferente en los textos bíblicos, las tres en realidad significan lo mismo. Líderes espirituales encargados de supervisar y cuidar a las ovejas del Señor. El principio del liderazgo espiritual en el Nuevo Testamento y la razón por la cual Pablo y Bernabé constituyeron estos líderes espirituales en las iglesias tiene trasfondo en Juan capítulo 10, versículo 14. Cuando el mismo Jesús les dice a sus discípulos: yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas me conocen. Y dice el 15: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La razón por la cual el Espíritu Santo insiste tanto en nombrar líderes espirituales en las iglesias es por esta razón. Porque hay un gran pastor, hay un buen pastor que está siempre cuidando a sus ovejas. Y en realidad le encarga o le solicita a ciertas personas que le ayuden, pero la tarea siempre es de él. Él es el único que puede pastorear a sus ovejas adecuadamente. Él es el único que conoce a sus ovejas. Él es el único que conoce las necesidades de sus ovejas. Él es el único que conoce las emociones de sus ovejas.
Y aunque le pida a alguien más que asuma una tarea de cuidado, de supervisión, siempre es Él el que asume la responsabilidad por mi cuidado, por nuestro cuidado. Ante todo esto, entonces, ¿qué soy? Soy una oveja del Señor. Soy una oveja del Señor que me encuentro en el rebaño. Soy una oveja del Señor que me encuentro dentro del redil. Es cierto, a veces me dan ganas de saltarme esa baranda y salir huyendo, pero aún permanezco aquí. Y permanezco porque hay un buen pastor que me cuida, me alimenta, me conoce, me llama por mi nombre, me peina la lana, me da de comer, me sana las heridas, las unge con aceite. Me habla al oído cuando ando con la carita caída. Me fortalece en medio de la debilidad. Me da abrigo cuando está haciendo frío. Y si es necesario va a dejar todo el redil para buscarme si yo llego a perderme. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo que está intercediendo y consolándonos siempre, y si tenemos a Jesús que nos conoce muy bien, que conoce nuestras necesidades, emociones y desánimos, ¿por qué sigo así? ¿Por qué me sigo sintiendo desanimado y por qué a veces tomo tan malas decisiones? No es culpa del Señor, es culpa mía. Y aquí es donde el Espíritu Santo nos toca la puerta y nos paraclea. Nos exhorta. Entréguese. Si va a ser mi oveja, sea mi oveja. Si va a escuchar mi consolación, escúchela completa. Yo cuido de ti, déjese cuidar. La decisión es mía entonces. Entregarme por completo, entregar mis emociones, entregar mis sentimientos, entregar mi estado de ánimo, entregar mis decisiones, entregar mis pensamientos y dárselos al buen pastor. Lo voy a dejar que me cuide. Lo voy a dejar que me peine, me alimente, me dé abrigo, me dé calorcito, me hable, me sonría. No voy a ser una cabrita que lo patea, que huye, que brinca, que es insolente, que anda de malcriada por el redil. Voy a ser una oveja sumisa a su voluntad. Y le voy a decir que a veces me canso, que a veces me harto, que a veces me siento triste, que estoy desanimado. Y Él sabrá cómo atender a cada necesidad, a cada enfermedad, a cada problema de mi vida. Entonces el Espíritu Santo en 3 pasajes me está diciendo que me entregue. Que sea su oveja, no una cabra. Que me someta a Él. Porque Él quiere cuidar de mí. Y Él tiene la solución para cada problema de mi vida, sea cual sea. Así que si hoy nos sentimos desanimados, si hoy queremos desistir del camino de la vida eterna, Dios nos está hablando directo al interior de nuestros corazones. Hey, estoy cuidando de usted. Nunca he dejado de cuidarlo. Yo tengo cuidado, le estoy exhortando, le estoy hablando, le estoy consolando. Yo soy su buen pastor. A pesar de que algunos de mis peones se puedan equivocar, yo sigo siendo el pastor. Venga a mí entonces todo aquel que quiera ser mi oveja. Y por Dios y el Señor Jesús, quien murió en la cruz, que bajó a la tierra a morir por mi salvación y vida eterna,
¿por qué entonces voy a seguir en este estado de ánimo si tengo una promesa eterna de que Dios está cuidando de mí? Padre, en el nombre de Jesús, tú tienes cuidado de todas las cosas. Tú conoces, Señor, los sentimientos, las emociones. Tú conoces lo más profundo de nuestros corazones. Humanamente yo no puedo saber cuáles son los problemas de mis hermanos y de mis hermanas. Pero tú sí, Señor. Tú estás examinándolos siempre, tú estás tomando notas incluso de aquellos problemas que ni siquiera su boca puede expresar. Y está rogando al Padre siempre por nosotros, que nos ayude, que envíe su intervención a nuestra vida, que nos solucione muchísimos problemas. Reconocemos que muchos problemas los originamos nosotros mismos al desconocer de que en cada segundo, en cada minuto, en cada hora, tú estás cuidándonos. De que como buen pastor tienes absoluto cuidado de nosotros, no solo en el exterior de nuestro cuerpo, de nuestra personalidad, sino también en el interior. Hoy te ruego, Señor, que nos sanes. Como Isaías 53 dice, tú fuiste llevado a la cruz por nuestras enfermedades. Hoy no solo te entregamos enfermedades físicas y externas, sino también las internas en nuestras emociones y sentimientos. Sana nuestro corazón, Señor. Y sana nuestro corazón para tener absoluta confianza que tú estás obrando y operando en nuestro corazón. Que lo más secreto, lo más profundo, lo más íntimo de nuestro ser, tú estás tratando con ello. Incluso aquellas cosas que nosotros mismos desconocemos acerca de cómo crecimos, cómo nos desarrollamos o relacionamos con otros, tú también tienes cuidado de eso. Humanamente no podemos entender todas las cosas, pero tú tienes entendimiento y conocimiento infinito. Y tú tienes la mejor medicina, que es tu sangre preciosa, para que sea derramada en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, en una zona plenitud que nos lleve a la perfección de Cristo, hacia el modelo que tú quieres que nosotros seamos para ti. Te damos gracias, Señor, por tu obra en la cruz, porque hoy podemos estar absolutamente confiados de que tú cuidas de nosotros. Gracias, Señor, por ese cuidado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.